de que existe una clase privilegiada revolucionaria, que sería la del proletariado, y estas ideas que luego se transmiten también o que se desarrollan como autores como Laclau y Mouffe, pues llevan a que en vez de buscar una única clase revolucionaria, pues se multiplican las posibles clases que pueden participar en el proceso de antagonismo con el capitalismo y con la democracia liberal. Entonces ahí se aparece lo de buscar aliados entre por ejemplo, las feministas o las diversas razas que se puede decir que están oprimidas o otros tipos de sujetos diferentes que pueden servir como aliados en el intento de implantar una lucha cultural que acabe modificando ideas culturalmente dominantes y que eso se establezca a su vez a través de los aparatos de gobierno. Entonces no sé si Edu, tú ves algo de esto, si puede tener algo de esto alguna importancia en relación con, por ejemplo, con las políticas de identidad, que ahora también Sí. son desde hace unos años así bastante relevantes. Hombre, la verdad es que el tema es interesante y yo, pues para todos los que nos ven, si se animan a leer y a estudiar este tema, yo creo que un libro por el que empezar, que todos los que estamos aquí hemos leído, es el de La extraña muerte del marxismo, de Paul Edward Gottfried, ¿no? Que cuando comienza el texto, pues ahora haciendo memoria, cita a Ernesto Galí de la Loggia, ese profesor de teoría política italiano, que dice que, bueno, que la izquierda no está recibiendo los votos pues del lado, digamos, obrero, ¿no? Y aunque pues Paul Edward Gottfried está citando a Gali de la Loggia y está hablando pues de la década de los 90, un poco pasada ya la década de los 90, el tema yo creo que efectivamente viene de antes. Hombre, Gramsci para mí es muy importante también para mí Marcuse, porque Marcuse al final, aunque a él no le gustaba, le denominaron el padre de la New Left, ¿no? De la nueva izquierda, ¿no? Él siempre renegó de esa idea de nueva izquierda y tal, pero al final es por muchos considerado el padre de la nueva izquierda, que creo que tiene mucho que ver con la contracultura, con el odio y con el activismo político contra la cultura, se supone, pues occidental, cristiana, que tenía reglas pues en relación al sexo, en relación a la familia, en relación a un sinfín de cuestiones morales, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante también que el propio Marcuse, aunque yo estoy a favor de la idea de Sowell del estado del bienestar, porque ahí también, precisamente hay un profesor español, Antonio Argandoña, que tiene el estado de bienestar más un problema moral que un problema estrictamente económico, porque al final es un problema moral el estado del bienestar. Pero el propio Marcuse decía que el estado del bienestar lo que había hecho era adormecer a las clases obreras, porque claro, las habían mantenido con sanidad, con tal, les habían dado algo bueno, que perder para ellos era muy costoso y que había que buscar una nueva forma de revolución, ¿no? Y que esa revolución debería de ir por la fragmentación de la sociedad, dividir aún más la sociedad y buscar nuevas, digamos, narrativas en una nueva lucha de clases, como diría este Sisek, ¿no? Que está muy loco, pero bueno, la verdad es que de vez en cuando es entretenido leer. Entretenido. No se aprende nada, pero es entretenido. Pero la cosa es que la idea sería reinventar la lucha de clases. Y para mí es ahí donde efectivamente nacen los nuevos movimientos sociales que son contraculturales en esencia y que desde mi punto de vista son artificios por parte de determinadas élites, de determinadas vanguardias, ¿no? Hablábamos fuera de micrófono del último libro de Mike González, que es un analista del Heritage, y yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con la hipótesis que propone. La noción de latino en Estados Unidos es un artificio para activar políticamente a una determinada minoría y extraer rentas. Y es increíble, porque la verdad es que es increíble, que todos esos movimientos sean financiados por iniciativa privada, en este caso la Fundación Ford, que a través de diversas becas y de diversos proyectos de investigación y tal, ponía dinero para todo esto, ¿no? Claro, ¿qué se crea? Se crea esta cultura del victimismo que sí yo veo que nos lleva a la decadencia cultural, ¿no? Y que, bueno, pues de distintas formas ha tratado Jonathan Haidt y otra gente, ¿no? Pero al final sí veo que se trata de una narrativa artificial con objeto de extraer rentas y de extraer y de destruir un poco pues, la cultura y los valores
que han hecho grandes a eso que llamamos civilización occidental, si es que nos creemos lo de la civilización occidental o por lo menos civilización judeocristiana, ¿no? Que yo sí me lo creo, pero sí hay una estrategia y una producción intelectual dirigida a destruir, pues en cierto sentido, nuestro mundo. Eso lleva a cosas surrealistas, que también comentábamos fuera de micro, como lo de la Universidad de Columbia, ¿no? Bueno, tendría que revisar, porque estoy hablando de memoria, pero creo que es la Universidad de Columbia, y los actos de graduación segmentados, ¿no? Para no ofender. Con objeto de no ofender, pues ponemos a todos los afroamericanos en un lado, a todas las feministas en otro lado, a todos los asiático-americanos en otro lado, a los grupos LGTBI en otro lado. Bueno, más que integrar una sociedad y conformar una comunidad, lo que estamos es desintegrando. Y yo creo, y para mí este es el gran problema, ¿no? Aunque los conceptos son discutibles, al final, claro, la decadencia cultural, desde mi punto de vista, conlleva una pérdida de capital social, entendiendo el capital social como confianza, ¿no? En clave, ahí sí, mainstream de Putnam, pero sí que la confianza al interior de la comunidad se rompe cuando ves todas estas cuestiones de la fragmentación. Y una sociedad o un grupo humano desconfiado, yo creo que es un grupo humano que puede generar un proyecto político en el que la libertad importe poco. O sea, la desconfianza genera miedo y el miedo es instrumentalizado por determinados actores para quitarnos libertades, ¿no? Y de hecho, pues ya todos aquí somos discípulos de Bastos, ¿no? Y Bastos, yo siempre digo lo mismo, el ideal bastiano de comunidad política es Hobbit Town. Y la aldea de los hobbits es una aldea marcada por la confianza. Todo es confianza, todo es a través de la palabra, no hay contratos, utilizando el lenguaje de mainstream, no hay costos de transacción altos. Todo esto, todo es fiable porque tu reputación frente a la comunidad, o bien, hay algo que se llama honorabilidad, que lo estamos perdiendo, ¿no? Un tema que deberíamos de tocar, pues es esta tiranía de la corrección política, que para cuestiones sociales o políticas es una tiranía, pero también hay una tiranía metodológica en el ámbito científico. O sea, parece que no se quiere discutir abiertamente, no hay ágoras de discusión para que ese proceso de descubrimiento de la verdad sea un proceso pues realmente de competencia. No hay tal cosa como eso. Y esto está destruyéndonos como sociedad. Esto está destruyendo Occidente. Porque quizás lo que hizo grande Occidente es que ese proceso, durante por lo menos unos siglos, fue completamente descentralizado, aunque tuviese un faro, que era pues la noción de cristiandad y tal, que era un faro que desde mi punto de vista era correcto. Pero todo eso se está derribando quizás por la posmodernidad o por otro tipo de filosofías de la autodestrucción, ¿no? Pero a lo mejor esa guerra la tenemos que dar, ¿no? Esa guerra conceptual la tenemos que dar, ¿no? Porque tampoco hay que someterse a eso. En relación con lo que apuntabas ahora, Edu, de lo de la corrección política, hablabas antes también de Jonathan Haidt y precisamente en su último libro, él habla de cómo precisamente como ahora se considera que cualquier tipo de afirmación que pueda poner en cuestión las ideas que tenga una persona y los sentimientos, sobre todo, que pueda tener o la imagen que tenga sobre sí mismo, pues cualquier tipo de argumento, de análisis, de razonamiento se considera como algo ofensivo o como algo que puede poner en peligro la imagen y la perspectiva que tiene uno sobre sí mismo. Y por eso de ahí aparecen los intentos de expulsar a muchos conferenciantes o pensadores de las universidades y la creación de los espacios seguros, como le llaman, donde los estudiantes universitarios que supuestamente deberían estar sometidos y en contacto con un montón de ideas diferentes, pues precisamente se hacen para que no tengan ese tipo de contactos.
Y esto pues parece que es una clara demostración también, o se podría entender como un claro signo de decadencia, en el sentido de que deberían ser precisamente las universidades donde se discutan de ideas y no donde las ideas pues se consideren como algo pues de perseguir. Claro, esto va a sonar muy conservador, pero es que la figura del profesor progre que trata de igual a igual al estudiante, todo este tipo de cosas al final lo que van produciendo cuando se generalizan estas cuestiones es pues esa capacidad para retar la autoridad, ¿no? Cuando eso, y claro, esto a mí me lleva, aunque no soy especialista, a una crítica un poco a la nueva pedagogía, ¿no? Porque la nueva pedagogía es víctima de esta corrección política, es víctima de esta concepción, digamos, débil de la persona, ¿no? Y yo lo que veo es que si comparamos la realidad, porque a nivel teórico creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso, pero cuando vemos la realidad, ¿quién se lleva las becas en Estados Unidos? Asiáticos, que están educados en el trabajo duro, en la cultura de que adquirir conocimiento no es un juego, de que la universidad, nosotros estábamos en la LOU hace 20 años, ¿no? En la LOU, que había carteles, ¿no? A universidad de dos teus soños, ¿no? Pues eso, claro, eso no, ese rollo no es así. O sea, quiero decir, Occidente no se construye así. Y si adquirimos esa forma de vida, pues probablemente entremos en decadencia. Esa es la gran pregunta que se hace el conservadurismo, ¿no? Y quizás esa es la gran tensión entre conservadores y liberales, ¿no? Porque al final, claro, sí, el cambio, sí, pero ¿qué cambio? ¿Y hacia dónde el cambio, no? Y por eso yo creo que la universidad es clave, porque al final, gusto o no, todavía la universidad sigue siendo un centro que educa a las futuras élites que luego van a estar en el mundo empresarial, en banca, no sé qué, a lo mejor no creando la empresa, pero participando de la empresa. Y claro, si ahí les metes ese virus de la corrección política, de no ofender, de no se pueden discutir las cosas abiertamente, bueno, pues cómo no se va a ir degradando lo que somos.